Ahora mismo, tu mente está tomando una decisión sobre si recordará lo que vas a leer o si lo borrará para siempre, y ni siquiera eres consciente de ello. Me llamo Marian Rojas y hoy deseo explicarte algo que seguramente te ocurre cada día. Ingresas a un cuarto y no sabes por qué entraste. Alguien se presenta en una reunión, menciona su nombre y 5 minutos más tarde ya lo has olvidado. Lees un texto interesante, lo completas y al siguiente día apenas logras explicar su contenido. Aprendes información importante para tu empleo o tu vida y cuando la necesitas, sencillamente no aparece. Y lo más frustrante es esa sensación molesta, esa vocecita interna que te pregunta ¿qué me ocurre? Antes no me pasaba esto. Mi capacidad de recordar está empeorando. Pero permíteme revelarte algo que modificará totalmente tu forma de verlo. Tu capacidad de recordar no está empeorando. Lo que sucede es que nadie te explicó realmente cómo opera y qué requiere tu mente para mantener la información de forma efectiva. Lo que compartiré contigo en este material es producto de más de 20 años atendiendo personas en mi práctica, mezclado con los hallazgos más interesantes de la ciencia del cerebro actual. Y te anticipo una cosa, al terminar este video revelaré el elemento más efectivo para grabar recuerdos. Algo tan sencillo que cuando lo comprendas no creerás que nadie te lo contó anteriormente. Así que permanece hasta el cierre porque esa información es invaluable. Y mientras estamos en esto, si este asunto te atrae, si alguna ocasión experimentaste esa frustración de no recordar algo relevante, dame un me gusta y suscríbete al canal. De esa forma, me apoyas a difundir esta información con más gente. Ahora sí, entremos en lo sustancial, déjame relatarte algo que me ocurrió hace una semana. Estaba en el mercado comprando y me encontré con una paciente que había visitado mi práctica hace algunos meses. Nos saludamos, conversamos brevemente y cuando se marchó me quedé parada tratando de recordar su nombre. Lo tenía casi en la boca. Sabía que comenzaba con M o tal vez con N. Recordaba perfectamente su situación, sus inquietudes, hasta recordaba que poseía 2 niños y un felino, pero su nombre simplemente no estaba disponible. Y en ese instante me reí de mí misma. Porque aquí estoy yo, supuestamente una especialista en cómo opera la mente y me sucede exactamente igual que a cualquiera. ¿Y sabes la razón por la que me ocurre? Por el mismo motivo que a ti se te borra el nombre de gente que recién conociste o porque vas a la cocina y olvidas que buscabas. Tu mente no fue creada para recordarlo todo, realmente fue diseñada para borrar. Y esto no es un error, es una función brillante de tu cerebro. Reflexiona sobre esto. Cada segundo tus ojos capturan millones de datos de información visual. Tus oídos registran miles de sonidos distintos. Tu piel percibe la textura de tu ropa, la temperatura ambiental, la silla donde te sientas. Si tu mente tratara de almacenar toda esa información, se saturaría en pocos minutos. Entonces, ¿qué realiza tu cerebro? Funciona como un filtro extremadamente cuidadoso. Y aquí viene lo interesante. Ese filtro opera con normas muy concretas y si tú desconoces esas normas, seguirás batallando contra tu propia capacidad de recordar sin comprender la razón. La gran mayoría de las personas piensan que la memoria es como un dispositivo de almacenamiento donde se registra información de forma automática, que si pones atención, si te enfocas mucho, la información quedará archivada allí. Pero eso es totalmente incorrecto. Tu memoria no opera así para nada. Y comprender cómo opera realmente es lo que distingue entre recordar lo que deseas recordar y existir en una frustración constante de olvidos. Mira, voy a mostrarte algo que cuando lo comprendas modificará completamente tu manera de aprender, de estudiar, de tratar de recordar información relevante. Tu cerebro posee un sistema de selección que determina instante a instante qué información vale la pena almacenar y qué puede eliminarse. Y este sistema no se fundamenta en la lógica, no se fundamenta en la relevancia objetiva de la información. Se fundamenta en algo mucho más antiguo, mucho más emocional. Seguramente recuerdas con exactitud perfecta dónde te encontrabas cuando te comunicaron una noticia impactante. Quizás el día que encontraste a tu pareja o el instante en que obtuviste una mala noticia o una charla que transformó tu existencia. Esos recuerdos permanecen ahí nítidos, con detalles asombrosos. Puedes recordar qué vestimenta llevabas, qué hora marcaba el reloj, incluso qué aroma había en el ambiente. Y no obstante, no logras recordar que comiste hace 3 días en el desayuno o que realizaste el martes de la semana anterior. ¿La razón? Porque tu cerebro almacena lo que posee carga emocional, lo que te genera sentir algo intenso, lo que estimula tu sistema límbico. Esa parte antigua del cerebro donde habita la emoción. Y esto es fundamental, porque la mayoría de las personas intentan memorizar información desde la parte racional de la mente, desde la corteza prefrontal, donde habita la lógica y el pensamiento, y posteriormente se frustran porque no resulta. Permíteme darte un ejemplo muy común. Imagina que estás en una junta laboral y te presentan a 5 personas nuevas. Te mencionan sus nombres uno tras otro: Juan, María, Carlos, Laura, David.
5 segundos después, probablemente solo recuerdas uno o dos, si acaso recuerdas alguno. Pero ahora imagina que uno de esos nombres, supongamos Carlos, justo después de presentarse, te relata que acaba de regresar de un viaje increíble a Japón y te enseña una fotografía espectacular del monte Fuji que capturó al amanecer. Ese nombre, Carlos, probablemente lo recordarás. ¿La razón? Porque se enlazó con una imagen, con una emoción, con algo que despertó tu interés. Esto que te estoy explicando no es teoría abstracta, es ciencia cerebral pura. Cuando algo estimula tu amígdala, esa pequeña estructura con forma de almendra que posees en el cerebro y que maneja las emociones, se libera noradrenalina. Y la noradrenalina es como un resaltador químico que le indica a tu hipocampo, esto es relevante. Guárdalo correctamente. Es literalmente un marcador biológico de importancia y ahora viene algo que necesito que comprendas porque probablemente es el factor más dañino para tu memoria en este instante de tu existencia y no es la edad. No es la herencia genética, es algo que está presente en tu rutina diaria, en cada instante que está literalmente bloqueando que tu cerebro forme memorias firmes. Hablo del estrés constante y la saturación de información. Mira, cuando estás estresado, tu organismo libera cortisol. El cortisol es una hormona que en pequeñas cantidades es beneficiosa. Te mantiene despierto, te apoya a reaccionar ante riesgos. Pero cuando el estrés es permanente, cuando existes en un estado continuo de activación, el cortisol se transforma en un veneno para tu hipocampo. Y el hipocampo es justamente la estructura cerebral responsable de crear nuevas memorias. Es como si intentaras escribir en un papel mientras alguien te agita constantemente la mano. No importa cuánto te esfuerces, las letras saldrán borrosas y ilegibles. Eso es precisamente lo que le ocurre a tu memoria cuando vives con estrés constante. Y lo peor es que habitamos en una sociedad que celebra la multitarea. ¿Qué te indica que debes realizar 1000 cosas simultáneamente, que debes estar disponible todo el tiempo, contestando mensajes, revisando correos, pendiente de las notificaciones? Y todo eso está generando un estado de atención dividida que es mortal para tu memoria. En mi práctica observo esto constantemente. Personas que llegan diciéndome, doctora, es que no logro concentrarme. Leo algo y a los 5 minutos no recuerdo nada de lo que leí. Cuando comenzamos a investigar, resulta que mientras leen, están revisando el móvil cada 2 minutos. Tienen la televisión encendida de fondo, están pensando en las 20 tareas que deben hacer posteriormente. Su atención está tan dividida que el cerebro simplemente no puede realizar su función de codificar información. Porque aquí está la verdad que nadie te menciona. La memoria no inicia cuando intentas recordar algo. La memoria inicia en el instante en que prestas atención. Si no existe atención profunda, no hay codificación. Y si no hay codificación, no existirá nada que recordar después. Es así de simple y así de severo. Ahora que comprendes cómo opera realmente tu memoria, permíteme compartir contigo algo práctico que puedes implementar de inmediato. Algo que yo utilizo en mi propia existencia y que aconsejo a mis pacientes constantemente. Y te anticipo que esto parecerá contraintuitivo, irá contra todo lo que probablemente has realizado hasta este momento. La clave no reside en intentar recordar más. La clave reside en generar las condiciones para que tu cerebro desee recordar. Piénsalo de esta forma. Cuando deseas que una planta se desarrolle, no te pones a jalarla hacia arriba. Eso sería ridículo. Lo que realizas es generar las condiciones apropiadas. Le proporcionas buena tierra, agua, luz solar y la planta se desarrolla sola. Con tu memoria es exactamente igual. No puedes obligar el recuerdo, pero sí puedes generar el ambiente perfecto para que los recuerdos se formen naturalmente y permanezcan accesibles. Y esto comienza con algo tan básico que probablemente pensarás que es demasiado simple para ser efectivo, pero te garantizo que resulta. Comienza con estar presente de verdad en el instante en que estás recibiendo la información que deseas recordar. Permíteme darte un ejemplo específico. La próxima ocasión que conozcas a alguien nuevo y te mencione su nombre, en lugar de simplemente escucharlo y continuar adelante con la charla, haz una pausa de 2 segundos, solamente 2 segundos. Y en esos 2 segundos, repite mentalmente el nombre mientras observas a la persona a los ojos. Genera una conexión consciente entre el nombre y el rostro. Si puedes, menciona el nombre en voz alta de inmediato. Encantado, Laura. Esos 2 segundos de atención profunda, esa repetición inmediata, pueden ser la diferencia entre recordar ese nombre toda la noche o borrarlo en 5 minutos. ¿Por qué resulta esto? Porque estás proporcionándole a tu cerebro tiempo para codificar. Estás generando una conexión neuronal consciente. La mayoría de las personas escuchan un nombre y ya están pensando en qué expresarán después o están distraídas con algo del entorno. Nunca existió atención real, entonces nunca existió codificación. Entonces nunca existirá recuerdo. Y esto se aplica a todo.
Cuando lees algo relevante, cuando estudias, cuando estás en una junta y necesitas recordar información clave, la pregunta que debes hacerte no es ¿cómo recordaré esto? La pregunta es ¿estoy realmente presente en este instante? Ahora te explicaré algo fascinante que probablemente has experimentado 1000 ocasiones sin saber por qué ocurre. Es ese instante en que estás en la sala, piensas, necesito ir a buscar algo a la cocina. Vas a la cocina, llegas y no tienes ni idea de qué ibas a buscar. Te quedas allí parado observando alrededor, intentando recordar y posteriormente regresas a la sala y de repente lo recuerdas. Magia, no. Es algo que se denomina memoria dependiente del contexto y es una de las características más interesantes de cómo opera tu cerebro, verás. Cuando creas un recuerdo, tu cerebro no almacena solo la información que deseas recordar, almacena también todo el contexto que rodea esa información. El sitio donde te encontrabas, el estado emocional en que estabas, incluso los aromas y sonidos del ambiente. Todo eso queda vinculado al recuerdo. Y cuando regresas al mismo contexto, es como si activaras una serie de pistas que facilitan enormemente el acceso a ese recuerdo. Por eso, cuando regresas a la sala, donde originalmente tuviste el pensamiento de ir a buscar algo, el recuerdo regresa porque el contexto físico actúa como un activador. Esto posee implicaciones enormes para tu vida cotidiana. Por ejemplo, si estudias o trabajas siempre en el mismo sitio con las mismas condiciones, estás generando un contexto que facilitará el recuerdo. Pero si estudias un día en la cocina, otro día en tu habitación, otro día en una cafetería, cada ocasión con música distinta, con distracciones distintas, estás dispersando las pistas contextuales y haciendo mucho más complicado que tu cerebro recupere esa información después. Y aquí viene algo que utilizo mucho en mi práctica con personas que deben realizar presentaciones relevantes o exámenes. Si sabes que necesitarás recordar información en un contexto específico, intenta estudiar o preparar esa información en condiciones lo más similares posible a ese contexto. Darás una presentación de pie, practica de pie. ¿Harás un examen en un salón silencioso? Estudia en silencio. Tu cerebro formará asociaciones entre la información y el contexto y eso te ayudará enormemente cuando llegue el instante. Pero existe más. El contexto no es solo físico, también es emocional. Si estudias algo, mientras te sientes relajado y tranquilo, esa información estará más accesible cuando estés relajado. Si estudias en estado de ansiedad y estrés, la información estará más accesible cuando estés ansioso. Por eso tantas personas que estudian bien, que conocen la materia, llegan al examen, se ponen nerviosas y es como si todo lo que estudiaron se desvaneciera. No se desvaneció, continúa allí. Pero las pistas para acceder a ello están vinculadas a un estado emocional distinto. Y ahora expresaré algo que probablemente te sorprenderá. Algo que va contra toda la intuición que posees sobre la memoria. El olvido no es tu adversario. El olvido es absolutamente necesario para una memoria fuerte. Sé que suena contradictorio, pero permíteme explicarte. Durante décadas los científicos han investigado cómo se forman las memorias a largo plazo. Y lo que han descubierto es que el proceso de olvidar y posteriormente esforzarte por recordar es precisamente lo que hace que un recuerdo se vuelva más robusto. Existe algo que se denomina el efecto espaciado, que es una de las herramientas más poderosas para la memoria a largo plazo y opera así. Cuando aprendes algo nuevo, esa información está fresca en tu memoria a corto plazo. Si la repites de inmediato, sí, la recordarás en ese instante. Pero esa repetición inmediata no realiza mucho por fortalecer la memoria a largo plazo. Es como levantar pesas de 1 kilo 1000 ocasiones. No estás generando verdadera fuerza. No obstante, si dejas que transcurra tiempo, si permites que el recuerdo comience a desvanecerse y posteriormente haces el esfuerzo de recuperarlo, cada ocasión que lo recuperas, estás haciendo que esa conexión neuronal sea más revaste, es como crear un sendero en el bosque. La primera ocasión que pasas apenas dejas una marca, pero cada ocasión que vuelves a pasar por ese sendero se vuelve más claro, más definido, más fácil de seguir. Entonces, lo que necesitas realizar es espaciar tus repasos. Aprendes algo hoy, lo repasas mañana. Posteriormente lo repasas dentro de 3 días, posteriormente dentro de una semana, posteriormente dentro de un mes. Cada ocasión que lo recuperas, especialmente si debes esforzarte un poco para recordarlo, estás fortaleciendo esa memoria de manera exponencial y aquí está la clave que mucha gente no comprende. Ese instante de dificultad, ese momento en que sientes que casi has olvidado algo y debes hacer un esfuerzo por recordarlo, ese es precisamente el punto óptimo para el aprendizaje. Si es demasiado fácil, no estás fortaleciendo nada. Si es imposible, ya lo olvidaste totalmente y debes aprenderlo nuevamente desde el principio. Pero ese punto medio donde debes esforzarte, pero aún logras recuperar la información, ese es el instante mágico. Por eso las personas que estudian todo el día previo a un examen, que se agotan la cabeza durante horas y horas,
suelen retener menos que las personas que estudian un poco cada día durante semanas. No es la cantidad total de tiempo que inviertes, es cómo distribuyes ese tiempo, y ahora debo hablarte de algo que es absolutamente fundamental para tu memoria, pero que la mayoría de las personas descuidan totalmente. Hablo del sueño. Y no te daré el típico discurso de debes dormir 8 horas. Explicaré exactamente qué realiza tu cerebro mientras duermes y por qué es imposible poseer una buena memoria sin un sueño de calidad. Cuando estás despierto, tu cerebro está constantemente recibiendo información, procesándola, reaccionando. Es como una oficina en hora punta, con gente yendo de un lado a otro, papeles por todas partes, decisiones que tomar cada segundo, y en medio de todo ese desorden, tu cerebro va almacenando la información nueva en una especie de bandeja de entrada temporal. Esa bandeja de entrada es tu hipocampo. Pero aquí está el inconveniente. El hipocampo posee capacidad limitada, no puede almacenar información indefinidamente, necesita transferir lo relevante al almacenamiento a largo plazo que está en tu corteza cerebral. ¿Y cuándo ocurre esa transferencia? Principalmente mientras duermes. Durante el sueño, especialmente durante las fases de sueño profundo y sueño REM, tu cerebro realiza algo extraordinario, repite una y otra ocasión los recuerdos del día. Es como si estuviera revisando esos papeles de la bandeja de entrada y decidiendo cuáles archivar en los ficheros permanentes. Las conexiones neuronales que se formaron durante el día se fortalecen, las irrelevantes se debilitan. Es un proceso de consolidación que es absolutamente esencial. Si no duermes bien, si no duermes lo suficiente, es como si esos papeles nunca llegaran al archivo. Permanecen en la bandeja de entrada hasta que llega nueva información al día siguiente y los empuja fuera, perdidos para siempre. He observado esto innumerables ocasiones en mi práctica. Personas que me mencionan que su memoria es terrible y cuando exploramos sus hábitos de sueño resulta que duermen 5 o 6 horas o duermen interrumpidamente o poseen el móvil en la mesilla vibrando toda la noche. Y se sorprenden cuando les menciono que allí está el inconveniente principal. Existen estudios fascinantes que muestran que estudiantes que estudian durante 2 horas y posteriormente duermen 8 retienen más información que estudiantes que estudian 4 horas y posteriormente duermen 4. Porque no es solo cuánto estudias, es que realiza tu cerebro con esa información después y existe algo más. Durante el sueño REM, tu cerebro realiza conexiones creativas entre distintos recuerdos. Es cuando ocurren esos instantes de revelación, donde de repente comprendes algo que no comprendías anteriormente o encuentras la solución a un inconveniente que te había estado molestando. Por eso tantas ocasiones te vas a dormir con un inconveniente y te despiertas con la solución. No es casualidad, es tu cerebro trabajando mientras descansas. Entonces, si me preguntas cuál es una de las cosas más relevantes que puedes realizar por tu memoria, te diría, protege tu sueño, trátalo como sagrado, no como algo que sacrificas cuando posees mucho que realizar, sino como la base sobre la que se construye todo lo demás. Permíteme compartir contigo ahora una técnica que he utilizado yo misma cuando necesito recordar información compleja y que enseño a mis pacientes constantemente. Es algo que utilizaban los oradores de la antigua Grecia y Roma y que la ciencia cerebral moderna ha confirmado que es extraordinariamente efectivo. Se trata de transformar la información abstracta en historias concretas y visuales. Tu cerebro fue diseñado evolutivamente para recordar historias. Durante miles de años previo a que existiera la escritura, la información se transmitía oralmente de generación en generación a través de historias, los mitos, las leyendas, las narrativas. Y tu cerebro continúa siendo increíblemente bueno, recordando información cuando viene en forma de narrativa, por ejemplo. Imagina que necesitas recordar una lista de la compra. Leche, pan, manzanas, café, huevos, queso. Si intentas memorizarla como una lista abstracta, probablemente la olvidarás a mitad de camino al supermercado. Pero si generas una historia visual absurda, algo como imagino un río de leche, donde navega un barco fabricado de pan, y en el barco existe un árbol gigante de manzanas, y del árbol gotea café como lluvia y los huevos caen del cielo, estrellándose contra un castillo de queso. Esa imagen tan absurda y vívida es casi imposible de olvidar. ¿Por qué resulta? Porque estás activando múltiples áreas del cerebro simultáneamente. Las áreas visuales procesan las imágenes, las áreas del lenguaje procesan la narrativa, las áreas emocionales responden a lo absurdo y sorprendente de la historia. Estás generando una red neuronal rica y compleja alrededor de esa información con múltiples puntos de acceso. Y esto no es solo para listas de la compra. Puedes utilizar esta técnica para recordar conceptos complejos, para preparar presentaciones, para estudiar. En lugar de intentar memorizar datos abstractos, créate una historia donde esos datos sean personajes, donde posean relaciones, donde ocurran cosas interesantes.
Recuerdo a un paciente mío que era estudiante de medicina y estaba desesperado porque no lograba recordar los nombres de todos los huesos del cuerpo. Le enseñé esta técnica de generar narrativas visuales, de personificar los huesos, de generar historias absurdas sobre cómo se relacionaban, y resultó increíblemente bien porque su cerebro ya no debía recordar una lista árida de nombres en latín. Debía recordar una historia divertida, visual, emocionalmente cargada. Y ahora deseo hablarte de algo que muchas personas desconocen. Tu memoria no está solo en tu cabeza. Está en todo tu organismo, y el movimiento físico posee un impacto directo y poderoso en tu capacidad de formar y recuperar recuerdos. Existe una proteína que se denomina BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Es como fertilizante para tus neuronas. Ayuda a que se formen nuevas conexiones, a que las neuronas existentes permanezcan saludables. ¿Y sabes cuándo se produce más BDNF? Cuando realizas ejercicio físico. No hablo de que necesites correr maratones o ir al gimnasio 3 horas al día. Hablo de movimiento regular, de actividad física moderada. Caminar 30 minutos al día puede poseer un impacto significativo en tu memoria. Y no es solo a largo plazo. Los estudios muestran que incluso una sesión única de ejercicio puede mejorar tu capacidad de aprendizaje inmediatamente después. Si debes estudiar algo relevante, si debes memorizar información, prueba a realizarlo después de haber caminado o realizado algún tipo de actividad física. Tu cerebro estará más receptivo, más preparado para formar nuevas conexiones. Y existe algo más fascinante. Cuando aprendes algo mientras te mueves, mientras caminas de un lado a otro, por ejemplo, estás generando conexiones adicionales. El movimiento se transforma en parte del contexto del recuerdo. Por eso tantos estudiantes caminan, mientras estudian o gesticulan, mientras intentan recordar algo. Inconscientemente están utilizando el movimiento como una ayuda para la memoria. Incluso existen técnicas específicas que usan esto. Una que me encanta se denomina el Palacio de la Memoria o el método del Loki. Imaginas que caminas por un sitio que conoces muy bien, tu casa, por ejemplo, y en cada habitación, en cada rincón, colocas mentalmente la información que deseas recordar. Posteriormente, cuando necesitas recordarla, simplemente caminas mentalmente por tu casa y vas recogiendo cada pieza de información donde la dejaste. Suena simple, pero es increíblemente poderoso porque combina movimiento imaginado. Contexto visual y narrativa espacial. Ahora debo regresar a algo que mencioné al principio, pero que necesito profundizar porque es absolutamente crucial. La emoción es el amplificador más poderoso de la memoria que existe. Y cuando menciono emoción, no me refiero solo a grandes emociones, a instantes dramáticos. Me refiero a cualquier carga emocional, por sutil que sea. Tu cerebro está constantemente haciéndose una pregunta. ¿Esto importa? ¿Esto es relevante para mí? Y la forma en que tu cerebro evalúa si algo importa es a través de la emoción. Si algo te genera sentir curiosidad, interés, sorpresa, alegría, incluso un poco de frustración, tu cerebro lo marca como relevante. Por eso recuerdas perfectamente la letra de canciones que escuchaste hace 20 años. Pero no logras recordar lo que estudiaste ayer si lo estudiaste de forma mecánica, sin emoción, sin conexión. La canción poseía carga emocional, el estudio mecánico no. Entonces, aquí está la pregunta clave. ¿Cómo puedes añadir emoción a la información que necesitas recordar? Existen varias formas. Una es conectar esa información con algo que ya te importa, con algo que posee significado personal para ti. Otra es generar curiosidad activamente, hacerte preguntas sobre el material, crear un sentido de intriga. Otra es utilizar el humor, porque el humor es una emoción poderosa. Voy a darte un ejemplo muy personal. Cuando estaba estudiando medicina, existían ciertos conceptos farmacológicos que simplemente no me entraban en la cabeza. Nombres complicados de medicamentos, mecanismos de acción abstractos. Hasta que, un día una profesora nos relató la historia real de cómo se descubrió uno de esos medicamentos. Una historia fascinante de un médico que observó algo inesperado en sus pacientes, que tuvo una intuición brillante, que realizó experimentos arriesgados. De repente ese medicamento ya no era un nombre abstracto en un libro. Era parte de una historia humana, emocionante, inspiradora, y nunca lo olvidé. Busca la historia detrás de la información. Busca la relevancia personal. Pregúntate por qué esto te importa, cómo se conecta con tu existencia, qué consecuencias posee. Cada ocasión que añades una capa de significado emocional, estás haciendo que esa información sea exponencialmente más memorable. Y ahora debo hablarte de algo que probablemente no deseas escuchar, pero que es absolutamente esencial si realmente deseas mejorar tu memoria. Tu teléfono móvil está destruyendo tu capacidad de formar recuerdos profundos y duraderos. Y no estoy siendo dramática. Esto está respaldado por investigación sólida. Cada ocasión que recibes una notificación, cada ocasión que revisas tu teléfono, cada ocasión que cambias de una aplicación a otra, estás fragmentando tu atención. Y la atención fragmentada es incompatible con la formación de memorias sólidas.
Recuerda lo que mencioné anteriormente, la memoria comienza con la atención. Sin atención profunda no existe codificación, y sin codificación no existe nada que recordar. Pero existe algo más sutil y más insidioso. Tu teléfono te ha entrenado para esperar gratificación instantánea, para saltar de un estímulo a otro constantemente. Y eso está alterando tu capacidad de mantener la atención sostenida en cualquier cosa. Estás perdiendo la habilidad de sumergirte profundamente en algo, de estar presente completamente en una experiencia. Y esa habilidad de presencia profunda es exactamente lo que necesitas para formar memorias ricas y detalladas. Reflexiona sobre esto. Cuando estás cenando con alguien, pero cada 5 minutos estás revisando tu teléfono, no estás realmente presente en esa conversación. Tu atención está dividida y después, cuando intentes recordar de qué hablaron, estará todo borroso, fragmentado, porque nunca existió una experiencia completa que memorizar. Estabas allí con tu cuerpo, pero tu mente vagaba en otro lugar. Esta situación se ha convertido en algo tan común y cotidiano que ya ni lo percibimos. Nos mantenemos en un permanente estado de atención dividida, donde participamos superficialmente en varias actividades, pero sin involucrarnos totalmente en ninguna. Después nos cuestionamos por qué nuestra capacidad para recordar no opera como esperamos. La respuesta no es difícil de entender, aunque demanda esfuerzo personal. Debes establecer momentos de concentración profunda en tu rutina diaria. Intervalos donde tu móvil permanece lejos de ti, donde las alertas no existen. Donde puedes adentrarte por completo en lo que realizas, sea la lectura, el aprendizaje, dialogar con otra persona o simplemente vivir el instante actual. Te revelaré algo que constantemente comunico a quienes atiendo. Tu mente necesita experimentar tedio ocasionalmente. Esos instantes donde no realizas actividad alguna, donde tus pensamientos fluyen con libertad, resultan fundamentales para elaborar recuerdos. Es el momento cuando tu mente establece vínculos entre distintas informaciones. Cuando afianza lo que has incorporado, cuando tu cerebro logra reposar y reestructurarse. Sin embargo, actualmente la gran mayoría rellena cada instante de quietud mirando su dispositivo móvil. Haciendo fila, sacas tu teléfono. Viajando en transporte colectivo, el teléfono. Hasta en el sanitario, el teléfono. Estás privando a tu mente de esos periodos de elaboración pasiva que resultan completamente indispensables. Dado que mencionamos elementos que influyen en tu capacidad de recordar, debo destacar algo esencial. Los alimentos que ingieres impactan directamente en tu habilidad para retener información. Tu cerebro constituye un órgano extremadamente activo en términos metabólicos. Conforma únicamente el 2% de tu masa corporal, aunque gasta cerca del 20% de tu energía completa y requiere nutrientes particulares para operar de forma óptima. Los ácidos grasos omega 3, como ejemplo, constituyen elementos fundamentales de las paredes celulares de tus células nerviosas. Careciendo de suficientes omega 3, tus células cerebrales simplemente no logran transmitir señales de forma efectiva. ¿Dónde localizas omega 3? En peces con alto contenido graso, en frutos secos, en semillas de chía. No resulta coincidencia que las comunidades que ingieren abundante pescado suelen mantener superior funcionamiento mental durante la edad avanzada. Los antioxidantes resultan igualmente vitales. Tu cerebro produce numerosos radicales libres durante su operación habitual, y sin antioxidantes suficientes para contrarrestarlos, ocurre lo que denominamos estrés oxidativo, que perjudica las neuronas y compromete la memoria. Los arándanos, las frutillas, el té verde, el cacao amargo, todos estos productos contienen abundantes antioxidantes que resguardan tu cerebro. Y después viene el azúcar. El azúcar. Esto representa algo que observo frecuentemente en mi práctica profesional. Individuos que transcurren todo el día experimentando subidas y bajadas de glucosa sanguínea y me comentan que no logran enfocarse, que su capacidad de recordar resulta irregular. Y cuando examinas su alimentación encuentras una alternancia dramática de azúcar. Un café endulzado temprano, galletas entre comidas. Una bebida gaseosa al almuerzo, más golosinas durante la tarde y su cerebro jamás dispone de energía constante cuando consumes azúcar simple. Tu nivel de glucosa aumenta aceleradamente. Tu cerebro experimenta un impulso energético. Te percibes despierto, concentrado, aunque luego aparece la disminución. La insulina reduce tu glucosa velozmente y súbitamente te experimentas desorientado, con neblina cerebral, sin capacidad de concentración, y en esa condición tu cerebro no logra crear recuerdos efectivamente. Lo que realmente necesitas son hidratos de carbono complejos, proteínas, grasas beneficiosas, alimentos que te proporcionen energía constante, no estas fluctuaciones extremas. Una primera comida con proteína, con grasas positivas, con cierta fibra, te mantendrá mental y cognitivamente equilibrado por horas. Permitirá que tu cerebro ejecute su labor de memoria de forma efectiva.
Y no puedo omitir mencionar la hidratación. Tu cerebro contiene aproximadamente 75% de agua. Incluso una deshidratación moderada de solamente 1 o 2% puede comprometer notablemente tu habilidad cognitiva y tu memoria. Y la gran mayoría de individuos andan crónicamente deshidratados sin percibirlo. Ahora deseo profundizar en algo más relacionado con la psicología, más delicado, aunque igualmente relevante. Tus convicciones respecto a tu propia memoria ejercen un efecto directo en tu habilidad para recordar. Esto se denomina profecía, que se cumple por sí misma y resulta extremadamente potente. Si constantemente te repites a ti mismo que tienes una memoria espantosa, que jamás logras recordar nombres, que eres pésimo para esto, no solamente estás narrando una realidad, estás construyendo esa realidad. Tu cerebro registra lo que manifiestas y suele actuar conforme a tus previsiones. He observado esto innumerables veces en mi práctica. Una persona acude persuadida de que su memoria resulta terrible y cuando comenzamos a laborar, descubrimos que su memoria opera perfectamente adecuadamente en determinadas circunstancias. Retiene perfectamente letras de melodías o detalles de filmes que observó hace años o historias de su niñez. Aunque como mantiene esta convicción general de mi memoria resulta mala, no identifica estas ocasiones donde su memoria opera adecuadamente. Y cuando aparece el instante de intentar retener algo reciente. Esta convicción negativa genera ansiedad y la ansiedad obstaculiza el mecanismo de memoria y entonces efectivamente olvida y esto valida su convicción de que su memoria resulta mala. Constituye un círculo destructivo. Entonces, lo inicial que debes realizar es modificar la historia que te narras sobre tu memoria. En vez de tengo mala memoria, comienza diciéndote que tu memoria opera superior cuando estableces las condiciones apropiadas. En lugar de jamás logro recordar nombres, expresa que estás incorporando técnicas para recordar nombres de mejor forma. ¿Percibes la distinción? No constituye pensamiento optimista ingenuo. Es identificar que tu memoria constituye una capacidad que puede progresar, no un atributo permanente y inalterable. Y existe otra convicción dañina que deseo desarticular. La noción de que tu memoria declina inevitablemente con los años. Ciertamente, existen algunas modificaciones en el cerebro con el envejecimiento. La rapidez de procesamiento puede reducirse levemente, aunque la habilidad de crear nuevas memorias, de incorporar conocimientos nuevos. Esa habilidad se preserva durante toda la existencia si la ejercitas. De hecho, existe un concepto en neurociencia que se denomina neuroplasticidad. Es la habilidad de tu cerebro de establecer nuevas conexiones, de modificar su conformación como respuesta a la vivencia. Y durante extenso tiempo, se consideró que esta habilidad desaparecía posterior a la niñez. Aunque actualmente conocemos que tu cerebro conserva neuroplasticidad durante toda tu existencia, puedes estar generando nuevas neuronas y nuevas conexiones en tu hipocampo, incluso en tus 70, 80, 90 años. Si ejercitas tu cerebro, si continúas incorporando conocimientos, si conservas tu cerebro dinámico y desafiado, entonces, esa persona que manifiesta que ya tiene edad avanzada, ya no puede incorporar conocimientos nuevos. No solamente está equivocada, está generando su propia restricción, porque si abandonas el intento de aprender, si abandonas desafiar tu cerebro, entonces ciertamente tu habilidad cognitiva declinará, no porque resulte inevitable, sino porque abandonaste ejercitarla. Y ahora permíteme mostrarte una de las técnicas más potentes que conozco para fortalecer la memoria a extenso plazo. Es algo que contradice completamente la intuición de la gran mayoría de individuos, aunque está sustentado por décadas de investigación. Se denomina recuperación activa y constituye la distinción entre estudiar de forma superficial y verdaderamente incorporar algo profundamente. La gran mayoría de individuos, cuando desean memorizar información que realizan, leen repetidamente, marcan con color, elaboran resúmenes y todas estas acciones les proporcionan una impresión de familiaridad con el contenido. Después de leer algo 5 ocasiones, te resulta familiar, identificas las palabras. Experimentas la impresión de que lo conoces, aunque esa familiaridad resulta engañosa. Identificar algo cuando lo observas resulta mucho más sencillo que poder recordarlo cuando no lo tienes presente. La recuperación activa opera de manera inversa. En lugar de releer el contenido, cierras el libro y te obligas a recordar lo que acabas de leer. Te planteas interrogantes, intentas explicar el concepto con tu propio vocabulario como si se lo estuvieras transmitiendo a alguien adicional. Y al principio resulta complicado, frustrante, incluso no logras recordarlo completamente. Debes realizar esfuerzo, buscar en tu memoria. Ocasionalmente quedarte bloqueado, aunque ese esfuerzo. Esa complicación constituye exactamente lo que está fortaleciendo tu memoria. Cada ocasión que recuperas activamente una información de tu memoria, estás reforzando la conexión neuronal. Es similar a realizar ejercicio con pesas, no resulta cómodo, demanda esfuerzo, aunque es precisamente ese esfuerzo lo que te fortalece.
Y lo fascinante resulta que opera incluso cuando fracasas. Cuando intentas recordar algo y no logras y posteriormente debes mirar la respuesta. Esa combinación de esfuerzo fallido, seguido de la respuesta correcta, genera una memoria más vaste que si simplemente hubieras leído la respuesta pasivamente entonces. Aquí aparece la aplicación práctica. La siguiente ocasión que necesites incorporar algo, no transcurras horas releyendo. Lee una ocasión con concentración. Posteriormente cierra el libro e intenta recordar lo que acabas de leer. Redáctalo, pronúncialo en voz alta, explícaselo a alguien. Posteriormente vuelve a observar el contenido para identificar que omitiste y repite este mecanismo. Va a experimentarse más complicado que simplemente releer, aunque vas a retener mucho superior y durante mucho más extenso tiempo. Yo utilizo esta técnica constantemente. Cuando leo un libro que deseo retener, posterior a cada capítulo, cierro el libro y elaboro un pequeño resumen mental de lo que acabo de leer. ¿Cuáles resultaron las ideas fundamentales? ¿Qué ejemplos se proporcionaron? ¿Cómo se vincula con lo que ya conozco? Ese ejercicio de recuperación activa logra que la información permanezca conmigo de una manera que la lectura pasiva jamás alcanzaría. Y esto me conduce a otro aspecto crucial que deseo que comprendas. La información aislada resulta complicada de recordar. Lo que tu cerebro retiene fácilmente constituye información conectada, información que conforma parte de una red de conocimiento. Piensa en tu memoria como una extensa telaraña. Cada fragmento de información que posees constituye un punto en esa telaraña, y lo que convierte algo en fácil de recordar no constituye la intensidad de ese punto individual, sino cuántas conexiones mantiene con otros puntos. Por esa razón, puedes recordar perfectamente detalles sobre tu tema predilecto, tu pasatiempo, algo que te apasiona. No es que mantengas superior memoria para esas cosas, es que has edificado una red abundante de conexiones. Cada nuevo fragmento de información se ancla a docenas de otras que ya dominas. Entonces, cuando estás incorporando algo reciente, la interrogante que debes plantearte constantemente es cómo se vincula esto con lo que ya domino. ¿A qué me evoca? ¿En qué se asemeja? ¿En qué se distingue? Cada ocasión que generas una de esas conexiones conscientes, estás logrando que la nueva información resulte más memorable. Y aquí aparece un recurso que utilizo abundantemente. Cuando incorporas algo nuevo, intenta transmitírselo a alguien adicional o imagina que se lo estás transmitiendo. Explícalo con tu propio vocabulario. Utiliza ejemplos de tu propia existencia. Elabora analogías. Ese proceso de traducir la información a tu propio lenguaje, de conectarla con tu vivencia personal, genera exactamente ese tipo de red abundante de conexiones que convierte la información en imposible de olvidar. Recuerdo una paciente que laboraba en contabilidad y estaba estudiando para un examen extremadamente complicado. Conceptos financieros complejos, regulaciones, fórmulas y estaba abrumada intentando memorizar todo. Le propuse que imaginara que debía explicarle cada concepto a su sobrina de 10 años, que generara analogías simples, ejemplos cotidianos, y ese ejercicio transformó completamente su incorporación de conocimientos porque ya no estaba intentando memorizar definiciones abstractas. Estaba generando conexiones abundantes entre conceptos complejos y su vivencia experimentada. Y ahora, como te prometí al comienzo, voy a revelarte el elemento más poderoso para potenciar tu memoria, el componente que puede transformar completamente tu habilidad de recordar y constituye algo que probablemente no anticipabas. El elemento más poderoso para tu memoria constituye el significado, el propósito, el porqué. Tu cerebro no constituye una computadora diseñada para almacenar datos arbitrarios. Es una herramienta evolutiva diseñada para asistirte a navegar tu existencia, a perseguir tus objetivos, a conectarte con otros individuos y recuerda superior a aquello que mantiene significado personal profundo. Por esa razón, puedes olvidar fácilmente datos que estudiaste para un examen hace un mes, aunque recuerdas con perfecta claridad conversaciones relevantes que mantuviste hace años. Una mantenía significado emocional, personal, propósito. La otra constituye información abstracta, sin vinculación real con tu existencia. Entonces, aquí aparece el secreto verdadero, la clave maestra de la memoria. Encuentra el significado. Pregúntate siempre por qué esto resulta relevante. ¿Cómo se vincula con mi existencia? ¿Qué distinción genera? ¿A quién puedo asistir con esta información? ¿Cómo me transforma en superior persona conocer esto? Cuando incorporas algo porque genuinamente te importa, porque mantiene propósito, porque observas cómo va a mejorar tu existencia o la existencia de personas que amas, tu cerebro se involucra completamente. No estás forzando la memorización, estás absorbiendo conocimiento que tu ser completo identifica como valioso. Y esto trasciende técnicas y recursos. Esto penetra al núcleo de cómo vivimos nuestras existencias. ¿Estás verdaderamente presente en tus vivencias?
¿Estás encontrando significado en tu cotidianidad o estás simplemente transitando en piloto automático, permitiendo que los días se difuminen uno en otro? Las personas que mantienen las superiores memorias no resultan necesariamente las más inteligentes o las que dominan más técnicas. Son las personas que viven con intención, con presencia, con propósito, que encuentran significado en sus vivencias, que están genuinamente curiosas respecto al mundo, que se permiten experimentar profundamente. Tu memoria no constituye solamente una función cognitiva, es un reflejo de cómo estás viviendo tu existencia. Y si deseas mejorar tu memoria, el camino más profundo y verdadero constituye comenzar a vivir con más presencia, más curiosidad, más conexión emocional con tu vivencia. Ahora que comprendes cómo opera verdaderamente tu memoria, permíteme proporcionarte pasos concretos que puedes comenzar a implementar desde este mismo día. No necesitas realizarlo todo simultáneamente. De hecho, resulta superior que comiences con uno o dos cambios y los realices consistentemente antes de añadir adicionales. Lo inicial que deseo que realices es que elijas un instante del día. Puede ser por la mañana o por la noche, y dediques 5 minutos a estar completamente presente. Sin teléfono, sin distracciones, solamente tú observando tu respiración, notando cómo te experimentas, qué estás pensando. Este simple ejercicio de presencia iniciará a entrenar tu habilidad de atención profunda, que como ya conoces, constituye la base de toda memoria posteriormente. Cuando conozcas a alguien nuevo, practica esa técnica que te mencioné. Cuando te comuniquen su nombre, realiza una pausa de 2 segundos. Observa a la persona a los ojos, repite el nombre mentalmente. Utilízalo inmediatamente en la conversación y si logras generar alguna asociación visual o emocional con ese nombre, al comienzo te sentirá un poco artificial, aunque pronto se volverá natural y vas a notar una distinción dramática en tu habilidad de recordar nombres. Cuando leas algo que deseas retener, ya sea un artículo, un capítulo de un libro, información de labor, cierra el libro o aparta la vista de la pantalla cuando termines cada sección y pregúntate qué acabo de leer, revisa mentalmente las ideas fundamentales. Explícatelo a ti mismo con tu propio vocabulario. Este hábito de recuperación activa transformará completamente tu retención. Protege tu sueño como si resultara sagrado. Determina una hora para ir a descansar y cúmplela. Deja tu teléfono fuera de tu habitación o al menos colócalo en modo avión y distante de tu cama. Genera una rutina de relajación antes de descansar. Tu cerebro necesita ese tiempo para consolidar todo lo que incorporaste. Durante el día muévete adicional. No necesitas una rutina de ejercicio complicada. Simplemente camina 30 minutos al día. Sube escaleras en lugar de utilizar el elevador. Baila mientras cocinas. El movimiento constituye medicina para tu cerebro y tu memoria. Come de forma que le proporciones a tu cerebro la energía estable que necesita. Inicia el día con proteína y grasas saludables. Mantente hidratado. Reduce el azúcar procesado. Come pescado graso al menos 2 ocasiones por semana. Incluye numerosos vegetales coloridos en tu alimentación. Tu cerebro lo percibirá. Y finalmente, modifica tu narrativa interna sobre tu memoria. Abandona decirte que mantienes mala memoria, comienza diciéndote que estás mejorando tu memoria, que estás incorporando cómo opera tu cerebro, que cada día estás más consciente y presente. Las palabras que te comunicas a ti mismo resultan más relevantes de lo que consideras. Mira, llevo más de 20 años en esto. Elaborado con miles de personas y una de las cosas que más me desgarra el corazón constituye observar personas que se han resignado a mantener mala memoria, que han aceptado la narrativa de que eso resulta simplemente como son, que no existe nada que realizar al respecto, porque la verdad constituye que tu memoria resulta extraordinaria. Tu cerebro constituye la máquina más sofisticada que existe en el universo conocido. Puede almacenar, según algunas estimaciones, el equivalente a 2.5 de información. Eso constituye aproximadamente 3 millones de horas de vídeo. Tu cerebro puede realizar conexiones que ninguna computadora puede replicar, puede generar, imaginar, soñar. El problema jamás ha constituido tu cerebro. El problema constituye que nadie te transmitió cómo opera verdaderamente, que necesita, cómo cuidarlo. Y ahora que lo conoces, mantienes el poder de modificarlo todo. No resultará de la noche a la mañana. No vas a implementar estas técnicas una ocasión y despertar con una memoria fotográfica. Aunque si aplicas estos principios consistentemente, si generas estos hábitos, si comienzas a vivir con más presencia y más propósito, vas a observar cambios. Vas a notar que retienes superior las conversaciones, que los nombres se te quedan, que cuando lees algo relevante verdaderamente permanece contigo, que tu mente está más clara, más enfocada, más viva. Y eso no constituye solamente conveniente, eso modifica la calidad de tu existencia, porque tu memoria no constituye solamente sobre retener datos.
Es sobre retener tu existencia, tus vivencias, las personas que amas, es sobre estar presente en los instantes que resultan relevantes. Es sobre edificar conocimiento que te permite crecer, contribuir, generar. Tu memoria constituye en numerosas formas tu identidad. Somos la suma de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias, de lo que hemos incorporado. Y cuando mejoras tu memoria, no solamente estás mejorando una función cognitiva, estás mejorando tu habilidad de vivir plenamente, de conectar profundamente, de ser quien verdaderamente deseas ser. Y ahora que hemos arribado al final, deseo solicitarte algo. Primero, si este video te ha proporcionado valor. Si has incorporado algo que consideras que puede asistirte, dame un me gusta. Asiste enormemente a que este contenido alcance a más personas que pueden beneficiarse de él. Y suscríbete al canal si aún no lo has realizado, porque regularmente comparto información como esta que puede transformar tu existencia. Aunque más relevante que eso, deseo que realices algo adicional. Deseo que elijas una sola cosa de todo lo que hemos dialogado hoy. Una sola técnica, un solo cambio de hábito, un solo principio y que la implementes esta semana. No intentes realizarlo todo simultáneamente. Elige una cosa y realízala consistentemente durante 7 días. Puede ser los 5 minutos de presencia por la mañana. Puede ser la técnica de recuperación activa cuando listo. Puede ser proteger tu sueño, puede ser modificar tu narrativa interna sobre tu memoria. Una cosa, 7 días y observa qué ocurre porque el conocimiento sin acción no sirve de nada. Puedes conocer todo sobre cómo opera la memoria, aunque si no aplicas nada. Tu memoria continuará exactamente igual. Y deseo que me narres en los comentarios qué vas a elegir, qué técnica vas a implementar primero, porque cuando declaras públicamente tu intención, cuando te comprometes, resulta mucho más probable que lo sigas. Así que redacta en los comentarios esta semana, voy y completa la frase. Y si ya has probado alguna de estas técnicas, cuéntame cómo te ha operado. Me encanta leer tus vivencias, me inspiran y me recuerdan